1, 2, 3, 4. Comentaba al principio que es un documental ciertamente singular por varios motivos. Yo creo que es de los pocos documentales musicales en los que el grupo protagonista no habla desde el presente, solo nos habla desde el pasado. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos de la singularidad es la producción. Yo recuerdo recibir un poco por sorpresa la llamada de Borri. Blas, soy Borri de Mother in Flame, ¿te acuerdas de mí? Hombre, claro. Voy a preparar un documental sobre el grupo, pero no tenemos presupuesto. Estoy pidiendo que os grabéis con el móvil. Y yo, pero sí, no, que da mucha calidad, de verdad. Tú te pones enfrente y te pones a hablar del grupo y luego yo ya lo monto. En fin, ¿cómo surgió todo esto, Borri, de verdad? O sea, porque es un poco locura, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre 20 años después de separaros decir voy a hacer un documental sobre Mother in Flame? ¿Cómo y por qué? ¿Por qué? Pues porque llevábamos, como tú bien dices, 23 para 24 años sin vernos, sin un motivo, porque entre nosotros cuando nos disolvimos pues nunca, ¿sabes? Sí. Nunca hubo ningún, o sea, la disolución del grupo no fue traumática, no hubo ninguna pelea, ninguna bronca, simplemente pues aquello se fue diluyendo por las circunstancias que los intervinientes, cada uno ha interpretado un poco por qué nos disolvimos y aquello pues un poco pues se apagó la llama del amor. Y bueno, pues un poco también fue motivado porque mi madre tenía Alzheimer, enfermedad del Alzheimer, y bueno, todo aquello me hizo replantearme todo el tema de los recuerdos, de la memoria. Y en realidad, pues, yo siempre he sido de los que les gusta conservar todo el material, recopilo todos los materiales de todas las bandas con las que he tocado, porque yo no solamente he tocado con Mother in Flame, he estado con otros proyectos. Y bueno, me daba una pena que aquello se perdiera todo, ¿no? Y empecé a digitalizar todo aquello, porque claro, en los 90 pues no había los medios ni la capacidad que hay ahora de grabarlo todo. Se hacía todo en VHS, por eso la calidad de muchas de las imágenes. Y bueno, empecé a digitalizarlo todo para que no se perdiera, porque evidentemente todo ese material se podía desaparecer. Y bueno, ya que lo tenía todo digitalizado, pues, ¿por qué no entrevistar a gente que nos ayudó, ¿no? En nuestra pequeña aventura, que nos acompañó y que hizo que, bueno, que Mother in Flame pues, fuera o tuviera el papel que habéis podido ver en el documental. Y así, pues poco a poco fui dando de cuerpo y durante 6 años estuve haciendo este trabajo, porque claro, tenía que compaginar lo que era mi vida personal, la enfermedad de mi madre, el trabajo, y le iba echando ratos poco a poco todo esto. Y siempre sin que el resto de... Eso te iba a preguntar, ¿por qué decides hacerlo en secreto? Que no se entere Manolo, que no se entere Juan, que no se entere Muni. Pues porque quería darles la sorpresa, ¿no? Me apetecía dar la sorpresa y utilizar el documental como argumento, como para, bueno, volver otra vez a juntarnos y a recuperar un poco, pues, aquello que teníamos, ¿no? Y disfrutar nuevamente de los ratos que pasábamos juntos con la música y de la amistad que teníamos, que siempre nos ha unido. ¿Y en qué medida te condiciona a la hora de la realización? Porque claro, es lo que yo estaba diciendo antes, o sea, estás hablando sobre un grupo, pero los componentes del grupo solo nos hablan desde el pasado, ninguno nos habla desde el presente. Claro, a todos los que entrevistaba tenía que decirle que este era un proyecto secreto para el resto de la banda y que aquí no se podía enterar nadie. Hubo algunos escapes, pero bueno, aquí como esta gente son un poco despistados, pues no se enteraban bien o se les olvidaba. ¿Ninguno lo sospechaba? Yo no tenía ni idea, vamos, absolutamente ni idea. Y el que vive al lado, vive en casa con casa, tampoco. Y que son cuñados, porque estos dos hermanos son cuñados de este, o sea, no se enteró ninguno. Y a Paco, que algunos lo señala como a la Yoko Ono de los madres. Sí, de hecho aquel día en casa... Paco Yoko. La Yoko. Paco Yoko. Te lo grabarías escondido de Muni, supongo. Claro, tuve que quedar con él un día que ella no estaba, en horario suyo del trabajo, para poder ir a casa, grabarlo, todo así. Y bueno, ya luego para poder el día que quedamos en casa organizarlo, para que todos vinieran a mi casa de sorpresa, sin saber ninguna que ha venido, tuve que utilizar toda clase de artimañas y de triquiñuelas con las parejas de cada uno para organizarlo todo, para que estuvieran allí los numeritos. Pero bueno, al final se consiguió. El único que ha estado al corriente, perdona, de todo este tiempo es mi amigo Salvador,
que es con el único que iba compartiendo un poco para tener el feedback de lo que estaba haciendo, porque claro, cuando tú te metes en un proyecto este y solamente lo haces tú todo, claro, que pierdes un poco la perspectiva, necesitas que alguien de fuera te diga un poco si vas bien, vas mal, quítale esto, un poco, ¿no? El resto nadie, no sé. Salvador Catalán, allá al fondo, y que cuando yo vi el documental por primera vez le dije, Salva, cuando sales haciendo así estás diciendo no puedo, ¿verdad? Sí, y me lo reconoció que efectivamente. Chiquito, un gran inspirador en esta época. Antes me estaba comentando Paco, Moni, que costó trabajo llevarte a... Uf, muchísimo, porque yo ese día oficialmente iba a comer con unos amigos a un camping, o sea, iba con una pinta para pasar el día en el camping, y Paco, vamos a parar en casa de Juan, lo digo, ¿para qué? Vamos a parar en casa de Juan, lo que tengo que coger un libro, bájate del coche, digo, no me bajo del coche, que te bajes, que no me bajo, Paco, pero casi a bronca, hasta que ya me dice, te lo tengo que decir, y ya me lo dijo, ya fui. Oye, ¿y qué sentisteis cada uno ese día, Juanlu? ¿Tú qué sentiste cuando cómo fue? O sea, llegasteis allí, os pusisteis a verlo de buenas a primeras. Que va, no fue así, nos estuvo un rato ahí sin decirnos vale. qué lo estábamos haciendo. Le estoy dando, pero no va. va, ¿vale? Ya no sé cómo darle más. Para mí era algo completamente inesperado, de hecho ha sido una sorpresa inesperada, ¿no? El volver a reencontrarnos, el ver el documental, la sensación o las emociones de ver el documental, ¿no? Yo era desconocedor absoluto de lo que iba a pasar, de hecho yo creía que íbamos a hablar de una situación de la familia, o sea, que fíjate lo que... Incómodo. Así que nada, fue una sorpresa, ¿no? Lo que pasa es que al llegar ya vi a la gente, digo, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces estuvimos charlando un rato y después de charlar, comer algo, nos dijo, voy a poner una cosa que he hecho, y puso el documental. Yo nunca creía que él, o sea, medianamente podía llegar a sospechar algo, porque yo soy de los que acumulan también mucha información, y como vivimos al lado, él me ha pedido mucha información, pero yo creía que lo que él había hecho era digitalizar la documentación, y ya está, no un documental. Pero a nivel emocional, ¿qué sentiste? A nivel emocional, evidentemente, te digo, es una sorpresa inesperada y por lo tanto lo percibes con mucha emoción, vamos. Manolo, ¿y tú? Tampoco va esto. Tampoco. Ah, vale. El demonio. Ahora. Ya. Un juego. Está apagado. Bueno, yo llegué una hora tarde a todo esto, ¿sabes? Como es habitual Cuando en yo él. llegué estaban todos enfadados conmigo, estaban muertos de hambre y Cuatro, se la suponía tarde. que íbamos a comer, dejamos de comer y nos puso el documental. La verdad que para mí igual fue una sorpresa, no lo esperaba y no sé, fue una sensación de recordar cosas que ya no me acordaba. Después de 25 años, pues lo de Mother in Flame fue olvidándose muchas cosas y había cosas que decía, ¿esto pasó? ¿No? Entonces ha sido una cosa de empezar a recordar una época donde yo creo que me lo pasé muy bien, y creo que nos lo pasamos todos muy bien, y fue una época muy entrañable de mi vida, ¿no? O de nuestras vidas. ¿Y tú te emocionaste? Sí, la verdad es que sí. No, tampoco. Sí. Sí. No, hombre, porque hoy en día, yo qué sé, tienes fotos en todos lados, los móviles, pero yo de aquella época no conservo absolutamente nada. Creo que Como Borri, ¿no? sí, que todo lo tenía él, claro. Creo que no tengo ni los 2 discos. ¿Cómo? Que sí, creo que tengo solo uno, pero no tengo nada. Entonces, ver todo aquello, no tenía ni idea que había tanto material, ni idea, vamos, que había tantas fotos, ni vídeos, ni nada. Y fue la verdad como un encuentro con el pasado bastante, muy emocionante, la verdad. Libre. No lo sé, no. ¿De qué? No, Esto es un lío, ¿no? Pero que solo lloraron dos en aquella Angustia. reunión, Angustia aquí. ¿no? En aquella reunión solo La lloraron Magdalena, una de las Magdalenas fue Paco. Paco y Pablo. Pablo. No, hombre, allí se escapó, todo el mundo se le escapó algo. Unos más que otros. pero- Yo creo que la habíamos contratado de plañidera, vamos, la habíamos llevado allí. ¿Quién acierta de todos los que salimos en el documental sobre el motivo de la disolución de Mother in Flames? Yo creo que un poco todos. Y luego ya posterior, un día hablando con Manolo, yo creo que también se dio la clave. Yo creo que la responsabilidad o la culpa que tuvimos fue el no hablar, sinceramente. El no, ¿verdad? El no llegar a
a sentarnos de verdad y hablar con sinceridad qué es lo que estaba pasando, qué íbamos a hacer, por dónde íbamos a tirar. Pero fue un poco eso, en realidad un poco todo, y sumado, pues como habéis visto, un poco el positivismo que tiene Mother in Flames, sigue estando, pues ahí lo dejamos aquello, bueno, ya está. Porque en realidad la música para nosotros ha sido muy importante, pero había otras cosas más importantes. bueno, Como decir, como claro, pensaba. claro, la vida te va planteando otros compromisos, otras historias, y al final pues tienes que ir escogiendo o ir navegando entre ambas como se puede, y bueno, pues tomamos aquí el camino, ya está. Pero en realidad fue un poco de todo eso y falta de comunicación. Pero en vuestro caso además, Mi opinión, ¿eh? en vuestro caso además, no solo se disuelve el grupo, sino que parece que casi dejáis de tener relación. ¿No? Bueno, sí, ya eso es de delito. Bueno, yo con ellos dos no, porque nos unen otros lazos. Pero lo que pasa es que, bueno, puede parecer que no nos hemos visto, pero nunca los cuatro a la vez. O sea, hemos coincidido a lo mejor en un concierto, yo con él o con los dos, luego a lo mejor un día hemos visto a Muni, nos hemos saludado, pero así de decir, oye, vamos a vernos, vamos a comer un día, nunca. ¿Por qué? Somos así. ¿Por qué creéis vosotros? No sé. Vamos, bueno, uno es mi hermano y otro es mi cuñado. O ¿no? sea, O sea, que la relación- única que está fuera de aquí soy yo, porque estos tres se ven todo el tiempo. Y con Bullying medianamente siempre hemos mantenido relación, vamos, de hecho yo sigo conservando el banda, que sigue grabando, que van a casa de Paco Loco a grabar, que coincidimos con Muni, o sea que evidentemente lo que nunca hemos coincidido, como dice bien Borri, los cuatro, vamos, yo creo que hacía 24 años que no 24, coincidíamos. Vamos. 22, Algunos de vosotros seguisteis luego en la música, de alguna manera quizás menos profesional que con Mother in Flames. Bueno, que con Drive by Date llegasteis a Sí, editar también, discos, ¿no? sí, también publicamos varios discos y bueno, tuvimos también nuestro apartado. Pero Ujú. Pero Muni, tú casi desapareces del mapa, quitando colaboración con Remate, quitando una colaboración con Andy. No sé si alguna más. Hombre, yo he hecho más cosas. Aparte de lo de Remate, estuve en la banda de Vigo durante 5 años con Paco. Hemos tocado muchísimo Pero con Vigo. tú como te digo. No, yo sola no. ¿Por qué? No O sé. sea, fíjate ¿Yo la sola cantidad. cuándo? Ah, bueno, pero, Ese, el el citado. disco lo compuso Remate, ¿no? Yo. Fíjate la cantidad de piropos que te llega de todos los que salimos hablando de tu voz. ¿Y? ¿Por qué? No sé. No sé. No sé, no me ha dado por ahí. como veis, Siempre positiva. siempre un dichado todo. Bueno, la reunión en tu casa, la presentación del documental así en petit comité a los miembros de la banda, parece que enciende la llama otra vez. Sí, de hecho, con mi mujer lo hablaba muchas veces, porque yo sabía porque gente de la familia, siempre, cada vez que nos reunimos la familia, siempre, cuando nos reunimos otra vez, cuando vayamos, en fin, ¿no? Típico, ¿no? Dando la brasa. Y yo sabía que ese día, evidentemente, iba a haber gente que dijera, ¿entiendes? Y efectivamente, pues así fue. Yo siempre he pensado que a mí no me gustan las segundas partes. No me gustan. Y de hecho, ya os digo, cuando hablándolo con mi mujer, siempre le decía que si se diera el caso ese, como se dio, yo iba a decir que no. Lo que pasa es que luego dándole vuelta y pensándolo fríamente, digo, bueno, si finalmente se da esa situación, se plantea el volver a hacer algo juntos, un poco es culpa mía por yo haber hecho el proyecto del documental, ¿no? ¿Quién soy yo, precisamente, que he sido el que he motivado esto a ser el que me niegue, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Si los otros dicen todos que sí, pues venga, pues yo diré que sí. Pero siempre con ¿sabes? Porque efectivamente allí, bueno, echamos el día entero. Aparte, aquello se lo fui dosificando, ¿sabes? Muni decía que era como una novela de Agatha Christie, había que ser quién era el asesino. Estábamos todos allí y no sabíamos para qué. Digo, vamos a empezar a matar a gente, seguro. Claro, porque el proyecto no era solamente el documental, era el documental. Luego se hicieron 5 videoclips que van de extras en el documental. Hay un CD de 16 temas de descartes, de acústicos y un libro de 100 páginas donde se recopilado todas las crónicas, las críticas, toda la trayectoria de Mother in Flames en un pack. Entonces primero les puse el documental, luego comimos, luego les puse los videoclips, luego merendamos. O sea que cuando ya llegamos al final ya estábamos calientes por dentro, por fuera, hartos de copas. Y evidentemente pues... Venga, pues vamos. ¿Y quién lo dijo? Yo lo percibí. ¿Quién dijo, oye, ¿y si volvemos a hacer algo? Estos dos. Pero no, sí, estos dos. En un O sea, apartado Muni, al final los salió de dos. ti. Sí, estos dos. Yo los escuché
Y digo, bueno, esto es motivo de las copas, de las copas. De las copas y del calenturón. Y bueno, dejamos discurrir la tarde, ya nos fuimos y bueno, pues nada, y para sorpresa mía se me acerca aquí y me dice que era un grupo por el WhatsApp a 2 manes. Y yo todavía digo, vale. Venga. Y a los 3 o 4 días digo, voy a dejar pasar tiempo, a ver si esto es un calentón nada más y se enfría. ¿Crees el grupo? Digo, bueno, ya está aquí el grupo, ¿ahora qué? Y di una canción. Digo, bueno, parece que la cosa va para adelante. Y aquí estamos, ¿no es? Bueno, ya he empezado ya a ensayar de nuevo. Yo todavía no iba. ¿Cómo? Hasta ahora, Es que me he roto un pie. hasta ahora nada más que hemos quedado para comer. Para comer. La vuelta de Madeleine Flay es para comer. Cada vez que nos vemos, a comer. Todo es comer. Yo os iba a preguntar que cuándo vamos a poder veros otra vez encima del escenario, pero me parece que es muy aventurado Es un todavía. poco ¿no? aventurado todavía. Hombre, tienes que pensar que Pablo y yo hemos estado en activo, y bueno, él sigue en activo hasta hace poco. Pero ellos dos, bueno, Moni está más activo que yo. Yo llevaba 25 años sin coger siquiera la guitarra. O sea que... vamos, de hecho se ha tenido que apuntar a clase de guitarra. Otra vez. Tenía los de agarrotados. Primero hay que desentumecerse, luego entonces estamos haciéndolo un poco, yo creo que acertadamente, cada uno en casa vamos ensayando los temas antiguos y luego nos vemos, hacemos una puesta en común los domingos y estamos esperando a que ya ella se nos incorpore, que parece ser que ya ha cogido la guitarra en casa y parece ser. Y bueno, y ahí estamos. La verdad es que sin pretensiones, porque ya digo, nunca fue mi intención, sino bueno, o sea, ha surgido, ahora estamos ahora con ello y bueno, si seguimos adelante, pues bien, y ya está, y si no, pues tampoco pasa nada. Eso os quería preguntar, Juanlo, ¿cómo lo afrontáis? O sea, ¿qué pretendéis hacer en esta nueva etapa? ¿Es simplemente daros el placer de volver a tocar? ¿Hay alguna pretensión más allá? Yo la música nunca la he tenido como ningún tipo de pretensión, más que el divertirme y el pasarlo bien. Por lo tanto, cuando ellos me dicen vamos a volver y echamos un ratillo, pues evidentemente tengo la misma pretensión, el divertirme y el pasarlo bien. Evidentemente, todavía no sé el concepto de que vamos a volver. Yo sé que me he puesto a ensayar con ellos, ¿vale? Y estamos repasando las canciones antiguas, ¿no? En el momento que decidan vamos a hacer canciones nuevas, pues con mucho gusto estaré ahí, ¿no? O sea que lo que surja, vamos, como si al final queda en que hemos ido a ensayar solamente, ¿no? Pues ahí ha quedado el divertimiento, ¿no? ¿Y hay ya canciones nuevas? No, de momento No, que yo sepa no. que tú sabes. Oye, mucha gente desde que se anunció que el documental estaba ya, está preguntando que cómo puede verlo. Más allá de la edición física, que creo que es súper limitada. Claro, es que esto lo he financiado tú. absolutamente. Aquí Claro. no hay nadie por detrás, ni nada. ¿Cómo se va a poder ver el documental? Bueno, estábamos esperando al estreno del documental aquí hoy y bueno, ya ahora pues lo colocaré en las plataformas. Hemos creado cosas impensables para nosotros, ¿no? Que ahora estamos en todas partes. Tenemos páginas de Facebook, canal de YouTube, tenemos ya de todo. Entonces pues al día, el tío, que no vea. Todo lo ha hecho él, todo lo ha hecho él. lo colgaremos Yo en no el... me entero de nada de eso. Dice, Lo ¿de colgaré. qué? Yo digo, ¿esto qué significa? Lo colgaremos en el canal de YouTube, claro. O sea, que se va a poder ver gratuitamente. Sí. Bueno, hoy he traído copias del documental ahí, un poco y también lo que es el pack con todo, por si alguien está interesado. Hombre, yo creo que vale la pena, ¿no? Bueno, Véndelo. ¿A qué precio lo vendes? es un precio ridículo, 5 euros. ¿No? 5 euros. 2 DVD y el libreto de No, Ah, solamente el documental. Solo el documental. El pack, con el libro y todo, evidentemente no puede costar 5 euros porque entonces... Bueno, pues si os parece, yo creo que podemos abrir un poco turno de preguntas, si tenéis alguna curiosidad al respecto de los documental, de la banda. ¿Alguien que abra fuego? Paco, tú callado, ¿eh? Que te conozco. ¿Has apagado antes Que de no me salir? ¿No? ¿Nadie quiere preguntar nada? Sí, hombre. Qué animado. No, yo iba a preguntar si un poco como yo dejaste de tocar por problemas geográficos, de tener que mover tanto para hacer conciertos en el norte y el este y eso. Porque para mí ese era ese es y sigue siendo un problema para los grupos del sur y Andalucía en general. Bueno, yo creo que no, que ese no fue uno de los motivos. Es cierto que desde aquí, desde el sur, moverse para arriba... Cuesta. Ahora,
moverse para tocar, encontrar salas en aquella época arriba y había que transportarlo todo, cargar con todo. Y luego en realidad, como decimos en el documental, la escena en realidad era todo un poco humo, al menos bajo nuestro punto de vista, ¿no? Luego iban a verte muy poca gente, ¿no? Lo cual era curioso porque Paco en la entrevista, cuando lo entrevisté, me comentaba, decía, bueno, ustedes decían que os veían poca gente, dice, más quisieran ahora muchas bandas que fueran a veros la gente que iba a vosotros. Pero bueno. De hecho, a mí me sorprendió la cantidad de sitios que tocaste. Sí, en 2 años hicimos, no, ¿en cuánto estuve? 4 años en activo, del 93 prácticamente Sí, al pero 96. realmente Bueno, tocando así fueron 2 años. 2 años hicimos bastantes bolos, bastantes cositas. Porque el grupo no tenía la imagen de ser un grupo muy directo, realmente. ¿No? Que por eso me sorprendió un poco de la cantidad de festivales y eso que hemos hecho. Bueno. Eso es curioso, Andy, porque dices que no tenían imagen de directo. Yo creo que eran de los mejores directos que podías ver en aquella época. No digo que no eran buenos, pero no tenía la impresión que estaban por allí en muchos sitios tocando. Sí, pero porque nosotros que la música verdad no la que- hemos la verdad que tomado no siempre, buscábamos, ¿sabes? lo No que nos buscábamos, llegaba. lo que nos llamaban nos salía, pero tampoco poníamos mucho, oye, si nos llamaban aquí podíamos ir, pues íbamos, Bueno, pero ya aquella está. época ya también era un poco complicado porque yo trabajaba y ya no se podía, solo se podía trabajábamos salir a todos tocar ya. los fines de semana. Yo recuerdo el concierto, ¿fue el Sol? El último. El último Sí. la sala. Digamos lo justo. Fue una decepción brutal. Sí. O sea, el disco eran número 3, número 5, número 6, número 12 en muchas listas y nos fueron a ver 60 personas en Madrid. Exacto. Sí. A mí eso, y que me importaba bastante poco, ¿eh? A día de hoy me importa poco, pero fue un bajón gordo. Esto es lo que pasó, porque con Strange Fruit, que era más o menos a la vez, en los mismos años, Claro. más o menos, ¿no? Que yo recuerdo una vez llenar Maravillas, ¿no? Hasta a tope. Y la próxima vez que fuimos ahí hubo como 35 personas. Sí, la realidad era iba un poco... Entonces fue como Pero esa realidad para los vino grupos. un montón de grupos nuevos que eran más profesionales o con compañías más fuertes o no sé. Pero esa realidad para los grupos actuales sigue siendo la misma, vamos. Yo te creo lo que digo no. porque yo Ahora vivo, cada sigo vez- viviéndolo igual, ¿vale? 60 euros en el solo pagado y ahora. Claro, ahora tienes que Yo pagar sigo para viviéndolo tocar la sala. exactamente igual, o sea, tú vas con tu banda a tocar fuera y evidentemente quien va a verte sabe que va a verte, o sea, dice tú, esta persona conoce la música que hace, conoce tus canciones, le gusta tu grupo, pero te encuentras para tocar con 40, 50... Sí, lo que pasa es que sí es verdad que el grupo en aquel momento, todo el mundo hablaba de él, mediáticamente era muy grande y cuando se fue a tocar no era como un grupo que ahora es normal, es un grupo que estaba número uno, que estaba en todos los sitios y cuando yo toqué por ellos y simplemente pensamos que se iba a reventar el sol y se reventó. Hombre, era antes del internet también, Sí. Claro. Sí, sí, lo cual ha cambiado mucho. eso ha cambiado. Todo ha cambiado a peor en ese sentido, ¿no? me llama la atención porque además en el documental salen varios de los grupos con los que os relacionabais en aquel momento, incluso con los que compartíais discos y demás, y hay nombres fundamentales en la historia de la música española, o sea, Cancer Moon, El Inclino Comunista, Strange Fruit, Planetas. Visto en la distancia dices, ¿por qué? ¿Por qué se separaron esta gente, coño? ¿Por qué no siguieron e hicieron algo más? ¿Cómo os sentís vosotros dentro de...? Yo, de hecho, lo comento, a raíz de una entrevista que te hice a ti por un concierto en Sevilla. Tú dices, nosotros lo del rollo indie... Es lo que a nuestro mí no me como- gustaba el rollo indie de la época, nada, absolutamente nada. A mí me gustaba el rock, Claro. me ¿Qué querés gustaba más la indie de música los de verdad. La No sé. música de verdad. Es que yo creo que nosotros éramos un poco... Teníamos más edad que los grupos indie de esa época, por lo menos 5 o 6 años más teníamos, ¿no? Y veníamos más de escuchar grupos de los 80, tipo Ren, Lone Rider y cosas de esas, que fue cuando realmente empezamos un poquito antes, pero a mí lo que más me llenó eso. Luego empezamos a tirar para atrás, empezamos a escuchar mucho música de los 60, principios de los 70. O sea, Muni hablaba mucho de Neil Young, hablábamos
principio de empezar a tocar, tocábamos versiones de Bears, de Neil Young, de Big Star, eran grupos antiguos, ¿no? Entonces, el rollo indie sí, lo escuchábamos y a mí me gustaba Sonic Youth, a mí me gustaba todo eso, pero tirábamos más, veníamos de, no sé, teníamos un pozo ahí detrás. Bueno, yo creo que digamos que nacimos como grupo en esa época, nos tocó esa época y ya está, pero realmente nunca nos identificábamos nosotros dentro de aquello. De hecho éramos muy críticos con toda aquella movida del noise y del indie, siempre nos apartábamos un poco, ¿no? Bueno, críticos somos con... A mí ahora me refiero al indie español porque yo la tengo, es indie. Claro, Y a no, mí bueno, eso me Manolo gusta. lo acaba de decir. Bueno, Manolo acaba que de decir, el indie aquí era otra Sonic cosa. Youth, que es el paradigma del indie americano auténtico, o sea, el original, el de los circuitos de las universidades, ¿no? Sí, que es un concepto que luego aquí se devalúa completamente. Escuchábamos Pixies, escuchábamos todo eso, también lo escuchábamos y lo comentábamos y decíamos, oye, esta canción nos gusta, esto. Yo me acuerdo que el primer disco de los Pixies yo lo escuché a través del señor Chinarro, que estaba en el Barracuda, en el bar nuestro, me entregó una cinta. Y dice, mira, escucha este grupo. Entonces, todo ese tipo de grupos también lo escuchábamos, porque comprábamos discos constantemente. Íbamos a Sevilla a comprarlo A Burial. al sitio. A Burial. Burial. Excursiones a Burial los sábados. Hacíamos a comprar además discos. excursiones conjuntas, ¿no? A comprar los discos allí. Estaba en un sótano, ¿no? Sí. Sí, en el sótano te metías y te pegaba 3 horas allí bebiendo cerveza y escuchando música, Claro. y al final te iba a una tanda, ¿no? Pues allí comprábamos los discos y bueno, realmente comentábamos todos los grupos que caían en nuestras manos, los comentábamos. Entonces, claro, teníamos la mezcla esa del el indie o la música independiente americana y la música de los 80, de los 70, también nos gustaba, o sea, a mí me gustaba personalmente mucho Bowie, a mí me gustaba el power pop también mucho, los Prince, me acuerdo, ¿no? Ponía discos de los Prince. Estamos a un ¿Julio nivel... Ruiz le comentasteis alguna vez esto? ¿Lo de los Flintstones? No, lo del indie. No, por Dios. No. ¿A quién? No se hubiera llamado nunca más. No, aparte de siempre nos ha apoyado mucho, nos ha ayudado, ¿no? De hecho, por eso está aquí, ¿no? Si nos tocó esa época, estábamos marcando en esa época. Ah, pero yo y- no lo digo claro. despectivamente, es que no me gusta, o sea, no teníamos nada que ver con aquello. Bueno, pero aquello todavía, ¿sabes? Te podía gustar más, te podía gustar menos, pero bueno, todavía tenía un cierto, una cierta verosimilitud al ser etiquetado como indie, ¿no? Luego ya la etiqueta sí que fue definitivamente a peor, y lo que hoy ya se conoce como indie no tiene absolutamente nada que ver. Oye, ¿y habéis seguido escuchando novedades Pues claro, musicales? seguimos siendo muy consumidores Sí. de música, todos. Claro, la música es muy importante en nuestra vida, ¿no? Está permanentemente presente. Seguimos devorando música. Por eso ahora mismo, el otro día lo hablábamos, ahora para mí una de las mayores curiosidades y es qué saldrá ahora, ¿no? Si seguimos adelante y seguimos con los ensayos y componemos cosas nuevas, ¿qué sonará ahora Mother in Flame, ¿no? Después de tantos años, 24 años de bagaje musical, de tocar en otras bandas, ¿no? A ver qué surge de todo esto. De hecho, el otro día, por el grupo ese que hemos creado, les propuse un ejercicio de poner 5 bandas, cada una de las que ahora estemos enganchados, para ver un poco por dónde vamos cada uno los gustos ahora, para, no sé, por curiosidad, para ver por dónde vamos. Y bueno, he descubierto bandas que a ellas les gustan, que yo no conocía, y viceversa, y vamos así un poco. Bueno, queda claro que de momento Mother in Flame es un grupo, pero de WhatsApp. Y para comer. Para comer, Para comer Y gastronómico, y gastronómico. De WhatsApp. Bueno, veo a varios músicos aquí, Sí, Alejandro, hombre, yo tengo que agradecer a Alberto, Josema, que viene de Alberto, Sevilla, Andy. Josema, Claro que sí, animaos. Sí, Hombre, está ahí Josema. Josema. Y Carlos ahí con la gorrita ahí, justo ahí, de los Dalton. ¿Nadie se anima a hacer alguna pregunta? Yo que más que una pregunta es, no sé, es como, me gustaría saber o ver que han comentado más o menos ya el tema de la diferencia que había de la escena de su época con la escena de ahora. Yo estoy en la escena de ahora más o menos, No, estás plenamente. más o menos, porque bueno. Pero realmente lo que están diciendo es que exactamente, en eso me ha cambiado, o sea, a lo mejor cuando ellos iban a tocar a Madrid, si tocaban con 60 personas allí, nosotros vamos a Madrid con 60 personas y para nosotros es un éxito, ¿sabes? La diferencia, digamos, es que nosotros hemos tenido que hacerlo, sobre todo lo que es la promoción, de una manera distinta que la que se hacía entonces. Antes Julio Ruiz y los programas que había en diversas radios, que ya no existen en ninguna, el tuyo, ¿no? Daban promoción que más gente se enteraría. Yo me enteraba de los tipos por los programas de radio. No me tengo una edad, como me parezca. Entonces,
yo creo que al final la diferencia es la promoción que los medios de promoción que había antes y los que hay ahora, pero el resultado es prácticamente el mismo. Allá, aparte del sonido que de ahora, de lo que te puede gustar, la diferencia del indie, mainstream y lo independiente de verdad. Yo creo que eso es realmente la diferencia que puede haber entre ahora y antes. Bueno, la diferencia es abismal. Antes o estabas en los medios, en la prensa escrita o en la radio, ¿no? Hoy en día te lo tienes tú que hacer, o sea, o estás en internet, en todos los foros, en todas las plataformas, o estás muerto, o sea, que no, Pero no existes. llega a más gente. Lo que pasa es que realmente cuando Tienes la posibilidad de llegar a más tienes gente. la posibilidad de llegar a mucha más gente. De No hecho, que llegues a nosotros más gente. estamos ahora en Spotify, nos han escuchado en Suecia, en Alemania, en Estados Unidos. Eso es impensable antes, ¿no? ¿Quién va a escuchar a Julio Roy en Suecia, en Estados Unidos? Claro. Entonces es un abismo. La verdad que el negocio de aquella época, es que estamos hablando de que ir a mandar para la discográfica, lo que mandó Juan Lu fueron cintas de cassette, ¿no? Con eso ya lo digo todo. Hay posibilidad de llegar a más gente, como dice Juan Lu, pero también hay mucha más dificultad de llegar a la hora de llegar a la gente porque hay más música que nunca. Sí, sí. Es una Eso es saturación así, tienes brutal. tienes más posibilidades, pero la dificultad es mayor. Es mayor. Pero la dificultad es mayor. Josema, tu reflexión. ¿Tú has llegado para verte? Habría terminado este momento. Vale. Y ya Ahora te lo ponemos otra vez. ¿Viste el pico de la mesa, no? El pico de la mesa. la parte que estaba yo. No, reflexionando de lo de las menos posibilidades, que hoy en día, en aquella época, hablábamos todos de música y todos conocíamos el mismo grupo. Y podías hablar que te gustaba uno, que no te gustaba, pero hoy en día yo te puedo decir un grupo, tú me dices otro que no hemos escuchado ninguno y es como una torre de Babel. Cierto. Sí, sí. Que ahora no nos enteramos, no nos entendemos como hablando de los grupos, y es la dificultad que hay ahora. Antes se seguían a las bandas, cuando te gustaba uno investigaba, lo buscabas, pero hoy en día la música de consumo, lo escuchas, tiras otra, y de hecho ya hay muchas bandas que no graban ni LPs y lo que van sacando son EPs, pequeños EPs que van publicando en las plataformas, como mucho luego lo juntan todo y te sacan el EP, pero el consumo es mucho más inmediato, más rápido, ¿no? Para mí se ha perdido un poco la magia aquella que había, ¿no? De quien se sienta hoy en su casa, coge un vinilo, se sienta, se pone unos cascos y lo escucha entero. Tú, Yo, Salvi, Los mayores, los mayores. los mayores. Bueno, no sé, hay mucha gente joven también. Claro. Hay mucha gente joven también que lo sigue haciendo. ¿eh? Sí, pues yo en los conciertos veo muy poca gente joven. Los conciertos que ven aquí a la bomba, la media de edad supera los 38. Ya, depende de lo que Claro, que venimos. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, Nos vamos a comer, ¿no? Nos vamos a comer. Muchas gracias.